de salud la pastora me trajo de nuevo por acá. Así que dentro de poco ya ni visita soy. Pueden tomar asiento en esta tarde. ¿Sabe? Dios me dio una palabra compartida entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque la palabra que Dios me dio para compartir hoy es una palabra que un poco se basa en los inicios de Saúl. No lo busque, pero primera de Samuel capítulo 9 nos habla cuando Saúl comienza su ministerio. Dios lo llama como príncipe y el pueblo lo nombra rey, y ahí empezaron los líos. Pero él inicia su ministerio, digamos, su conocimiento de las cosas y todo antes de llegar al profeta Samuel, buscando las asnas perdidas de su papá. ¿Se acuerdan? Se pierden las asnas, se van a salir a buscar y empieza desesperadamente a buscarla, primero con una provincia, después pasa a otra, va con un siervo que le dice: en tal lugar hay un profeta, tendríamos que consultarlo, el vidente le llamaban. ¿Y por qué me venía esto a la mente? ¿Saben por qué? Porque nosotros los seres humanos nos pasa exactamente lo mismo. Las asnas eran animales de carga, donde uno ponía la carga sobre ellos. Yo creo que en el tiempo de hoy pasa exactamente lo mismo. La gente anda buscando, como Saúl, asnas donde poner sus cargas. Por eso en determinado momento, cuando uno se basa mucho en cargar esas asnas, Dios permite que se pierdan. Así es la gente. La gente siempre está buscando dónde poner sus problemas, a quién transferirle sus problemas. Y no hay asnas para nosotros. Para nosotros hay un camino de fe, es un camino diferente al que le propone al mundo. Esta semana estuve predicando de Juan 3:17, el siguiente al Juan 3:16, que dice: porque no vino Jesús al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y nosotros estamos en el mundo, estamos dentro del globo terráqueo, pero no dentro del sistema espiritual que el mundo propone. Voy a leer en el Evangelio según San Juan. Voy a leer el capítulo 12. Voy a leer una experiencia de esas tantas experiencias que Jesús tuvo a solas con los discípulos. Él los llevaba a un lugar aparte y en ese lugar aparte les enseñaba. Ellos venían de una situación difícil, hasta un poco traumática, porque ellos habían visto cómo Jesús había dicho cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Había aparecido lo del joven rico. Habían aparecido situaciones en las que los discípulos vieron que a Jesús no le importaba la plata y que hablaba de un reino en el cual, si los ricos no se arrepentían igual que los pobres, no iban a tener más privilegios por tener una billetera. Y los discípulos pensaban: si los ricos no entran, nosotros los pobres, ¿dónde quedamos? Porque el mundo piensa de esa manera. Mira lo que le dijo Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. En dos oportunidades Jesús le dice: considerad. Primero los cuervos y después los lirios. Considerar es detenerse, mirar, pensar y analizar bien las cosas. La gente de aquel tiempo no es ajena a la misma sociedad que vivimos hoy, una sociedad que vive sobre todas las cosas en la desesperación de tener lo que le falta. Muchos no valoran lo que tienen porque consideran que no son felices hasta que no tengan lo demás.
Y muchas veces la misma sociedad, sobre todo esta última sociedad, que es una sociedad de consumo, es una sociedad que permanentemente requiere los cambios. Ustedes ven que hoy es el celular, bueno, el año que viene hay que cambiarlo, y lo mismo pasa con la televisión, y lo mismo pasa con un montón de electrodomésticos, que permanentemente la gente quiere lo último de la tecnología y quiere tener esto, y no soy feliz porque no tengo el microondas, y si tienen el microondas quieren tener otra cosa, y así viven en una sociedad que permanentemente está tratando siempre de buscar algo más, de querer algo más. Y Jesús los llama, a los discípulos los llama aparte y les dice: no estén en ansiosa inquietud. 3 años con ellos, conversando con ellos, viendo los milagros que Jesús hacía, pero todos los días los discípulos aprendían algo al lado de Jesús. Y en determinado momento Jesús les dice: no estén ansiosos. Esa ansiedad que el mundo trata de solucionarla con el plazolán y con tantas cosas y Lexotan y qué sé yo, ese mundo que está tan ansioso, ese mundo que está tan loco, a ese mundo el Señor le dice: no estén en ansiosa inquietud. Pero también nos dice a nosotros, porque también nosotros somos parte de esa corriente de gente que frente a las deudas, a los problemas de salud, frente a los problemas familiares, frente a los problemas laborales, siempre nos va a venir la inquietud de lo desconocido, que puede llegar a suceder si tal o cual cosa. Así que esos discípulos tuvieron una lección con Jesús. Jesús les dice que ellos no deben desesperarse frente a ninguna situación o circunstancia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo uno puede tener tranquilidad cuando está, por ejemplo, en la puerta de un CTI esperando un informe? ¿Cómo puede uno tener tranquilidad cuando el diagnóstico médico no es el adecuado, no es el que uno espera? Cuando uno tiene una cantidad de deudas y no sabe cómo salir de ellas. El Antiguo Testamento nos habla del testimonio de una mujer que fue al profeta a decirle: tu siervo el profeta murió, que el esposo de ella era profeta, y ahora mis hijos van a ser tomados por esclavos por las deudas que tenían. Ahí vemos un caso increíble de un hombre de Dios que servía a Dios aún como profeta y sin embargo estaba lleno de deudas. Porque nosotros vivimos en un mundo en el que también nos vamos a endeudar. La pregunta es, ¿por qué 2 veces Jesús le dice la expresión? ¿Cuál fue? Consideren. ¿Por qué 2 veces Jesús le dijo consideren? Miren lo que le pasa a los cuervos. Los cuervos no trabajan. Sin embargo, dice que Dios los alimenta en forma permanente. ¿Ustedes se enteraron si en Dolores se murió algún cuervo? ¿O si se cayó el nido de algún cuervo en Dolores? Por ahí capaz que sí. Pero a nadie le interesa eso. Sin embargo, a Dios le interesa. Y Dios los alimenta. ¿A alguien le interesa si ese tornado arrasó plantaciones o arrasó lirios? A nadie le interesa. A la gente lo que más le interesaban son las propiedades, las cosas materiales. ¿A quién le interesa si un lirio en Dolores fue arrancado del cuajo? A nadie. Sin embargo, a Dios sí, porque dice que Dios los viste a los lirios mucho mejor que la propia realeza de Salomón. Y le dijo: vean estos 2 casos. Si Dios alimenta a los cuervos y viste esas flores, ¿no va a ser más con ustedes? Ustedes son más que lo que se visten y más que lo que comen. El uruguayo es muy, sobre todo sobre las fiestas, sobre todo en diciembre, de enloquecerse con lo que va a poner sobre la mesa. Y muchas veces, ahora no tanto, pero años atrás, y alguno de ustedes se acordará, la exageración de comprar y elaborar cosas que de repente a los días se terminaban tirando. Porque el hombre siempre tiene eso, de querer siempre tener su heladera llena, de querer siempre ser el proveedor, de que no hayan deudas, de que no hayan problemas, y muchas veces no le damos lugar a Dios, de que Él sea nuestro proveedor. Porque cuando nosotros somos permanentemente quienes proveemos y quienes tenemos y quienes pagamos y quienes gastamos y quienes hacemos las cosas, no le damos lugar a Dios a glorificarse en nuestras vidas. Porque Dios lo que está esperando, que en el momento de escasez yo lo glorifique. Que en los momentos de enfermedad yo sepa que Él es mi sanador y sepa esperar su toque. Que en los momentos de dificultad Él siempre va delante mío. Aunque las cosas empeoren a los ojos míos, Dios está trabajando y Dios está obrando. Hubo un momento en que en el lago de Genesaret se levantó una tempestad. En esa tempestad que se levanta, los discípulos creían que iban a morir. Y era algo que Dios había preparado. ¿Para qué lo preparó? Para que esos discípulos supieran tiempo, años después,
Años después, ellos lo empezaron a aquilatar cuando empezaron en el ministerio, se dieron cuenta con quién estaban. En ese momento no se dieron cuenta quién era Jesús. En ese momento para ellos era su maestro. Por eso cuando Él resucita y viene María a decirle maestro, Él le dice, no me toques porque como ofrenda no he subido a mi Padre, pero además ya no era el maestro, era el Señor. Amén. Y muchas veces para Dios señorearse en nosotros, tiene que permitir ciertas situaciones para que nosotros confiemos en Él. ¿Van entendiendo esto? Cuando se levanta una tormenta en nuestra vida, cuando se levantan dificultades de todo tipo, es cuando Dios está a punto de hacer algo grande. El problema es que a veces nosotros no lo vemos, y lo que vemos no nos gusta y nos desalienta. Y una de las cosas más tremendas que nos puede pasar es vivir las mismas experiencias que pasaron los discípulos, que a veces quedaban avergonzados. María y Marta le dijeron, Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no se hubiera muerto. Porque ellos creían que el toque de Jesús sanaba las enfermedades. Pero ellos necesitaban una lección. Ellos necesitaban reconocer que Jesús es Señor sobre la muerte también. Amén. Y que Jesús podía resucitar a un muerto 4 días enterrado. Porque para Él todo es posible. Para nosotros es imposible. A nuestros ojos no se puede. Pero para Dios sí. Y cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, aunque se levante el mundo entero, Él lo va a cumplir. Amén. Él va a cumplir su propósito a pesar de nuestra poca fe. A pesar de que a veces tenemos ganas de dejar todo, tenemos ganas de bajar los brazos, las cosas nos desalientan, la gente nos desalienta, todo es un problema. Aún así, el Señor nos va a llevar a buen puerto. Porque nosotros sabemos en que Dios hemos confiado. ¿Saben? Nosotros no conocemos a Dios como los discípulos en profundidad hasta que no se levanta una tormenta que uno diga, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo puedo salir de esta situación? Estoy endeudado, estoy con problemas, estoy así, estoy asá. Y ¿saben? En esos momentos se abre una puerta inesperada de parte de Dios. Dios siempre tiene una salida. Y yo he aprendido con el tiempo de que Dios no tiene plan B. Dios no tiene un plan por las dudas. ¿Sabe por qué Dios no tiene un plan B? Porque el plan A de Dios nunca falla. Yo puedo ver las cosas diferentes, puedo ver las cosas mal, puedo pensar cómo actúo en esto o en aquello, pero Dios sí lo sabe. Y ¿sabe una cosa? Dios nos va guiando. Miren, cuando nosotros miramos la vida de Jonás, vemos la vida de uno. Yo siempre digo que Jonás es uno de los tantos uruguayos de la Biblia. Dios le dice para acá y Jonás va para el otro lado, ¿verdad? ¿Por qué tengo que ir para ese lado? Yo para ese lado no voy, voy para el otro. Ese Jonás tuvo que pasar por una cantidad de situaciones, pero a mí una de las que más me llama la atención es cuando Dios le hace una calabacera en la noche para que él la disfrute de día, y cuando viene el sol y se seca, él se enoja. Y le dice Dios, ¿por qué te enojas? ¿Por la calabacera? Que la hice en un momento y en un momento la sequé, ¿por eso te enojas? Dios, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Estaba tratando con el carácter de un hombre que tenía que ir y predicar a la gente a la cual él no quería ir. Y Dios sí. Así que Dios trata con el carácter, con la personalidad, con el temperamento de un hombre o de una mujer que le cree. Así que Dios trató con Jonás esa situación, pero así trató con Pedro y así trató con tantos discípulos. Es más, Juan, que era el más dócil, el más joven, el más tierno, el más amoroso, el que ponía su pecho, ponía su cabeza en el pecho de Jesús. Juan era el más amoroso de todos los discípulos. Aún así Dios tuvo que tratar en ciertas situaciones con Juan, para que Juan terminara siendo el hombre que vio las cosas más increíbles que un hombre puede ver, que son las cosas que sucedieron en el libro de Apocalipsis. Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Así como nosotros podemos tratar a cada uno de nuestros hijos de la misma manera que los amamos, diferente los tratamos. A unos los tratamos de una manera, a otros de otra, con unos somos más duros, con el otro más blandos. Cada madre y cada padre sabe cómo trata a sus hijos. Pero lo que no hay duda es que los ama. Así Dios tiene su trato con cada uno de nosotros. A veces uno piensa, ¿por qué tal persona le está pasando esto y aquello? Y yo siempre digo y he aprendido que el Evangelio no es causa y efecto, no es me porto mal, Dios me castiga, me porto bien, Dios me bendice. El Evangelio es gracia y misericordia. El Evangelio es un trato de Dios permanente todos los días conmigo. Un día puedo estar acá arriba y otro día puedo estar allá abajo. Son tratos de Dios. A veces tenemos que estar en situaciones límites, porque en esas situaciones de estrechez, en esas situaciones difíciles, es cuando más Dios se manifiesta en nuestra vida, cuando más Dios nos habla.
Pero hay personas que en este tiempo es como cuando uno sacude el árbol, si no está firme, se va a caer. Y miren, yo le decía esta mañana en la iglesia, esto de Dolores no es nada. Esto de Rocha con 33.000 hectáreas bajo agua no es nada. Eso, hoy de mañana me decían unos hermanos que se fueron de nuestra iglesia a ayudar a los hermanos de San José, 2 metros de agua en las casas, 2 metros de agua. Y allá se fueron 4 hermanos de nuestra iglesia para allá, y en estos días estamos planificando una brigada de hermanos de la iglesia nuestra que vamos a ir a Dolores. No vamos a llevar ni pañales, no vamos a llevar alimentos, vamos a llevar la palabra de Dios. Vamos a evangelizar, vamos a llevar la salvación para esa gente que lo necesita. Porque esa gente hoy está recibiendo lo que jamás se imaginó. Porque hoy todo el mundo manda camiones y camiones. Llega un momento que dijeron, no nos manden más, no sabemos qué hacer con tanta cosa. Pero están vacíos por dentro y necesitan gente que vaya y le predique el evangelio. Ahí vamos a ir. Yo quiero ir a esos lugares de necesidad. Pero ¿sabe por qué le digo que eso no es nada? Por las cosas que van a venir sobre este país, por las cosas que van a venir sobre el mundo entero, pero sobre todo el Uruguay. ¿Saben por qué? Porque el Uruguay está en el ojo de la tormenta. Uruguay está en el lugar donde Dios lo quiere. Y Uruguay tiene que ser sacudido. Perdónenme que se los diga, y esto lo va a ver gente por internet, pero Uruguay va a tener que pasar, no este tifoncito, no este viento que hubo. Uruguay va a pasar cosas peores. ¿Sabe por qué? Porque es la única manera de que este país abra los ojos a Dios. Es la única manera que este país lo busque. ¿A Dios se lo busca por amor o por dolor? Dicen, ¿no? Y yo creo que Dios va a sacudir hasta los cimientos de este país. Pero ¿sabe una cosa? A mí no me alegra. A mí lo que me deja es expectante de las cosas que Dios va a hacer. Pero que Dios va a hacer algo con este país, lo va a hacer. Y Dios espera mucho de nosotros. Y una de las cosas que espera es que nosotros, frente a las pruebas, frente a las dificultades, frente a la adversidad, podamos estar firmes. Aunque se levante viento y aunque se levante lluvia y que aunque las olas pasen por encima de nuestra vida y de nuestra fe, tenemos que seguir adelante porque el propósito de Dios con nosotros se va a cumplir. Dios no nos llamó, perdonen la expresión, Dios no nos llamó a calentar sillas. Dios no nos llamó a una vida de pasividad. Dios no nos dijo, salvo, siempre salvo. Quédate ahí quietito hasta que yo venga a buscar. Y después estarás en la eternidad conmigo. Dios nos mandó a llevar fruto. Y fruto que permanezca, es decir, conversión de personas. Y es necesario que en este tiempo le podamos hablar a la gente la necesidad que tienen de la salvación. Que no esperen que en este país haya un terremoto, que no esperen que en este país haya un huracán que rompa todo. Que antes busquen a Dios. Y que se arrepientan de corazón. Y esa es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es predicar. La tarea de la iglesia no es como yo he visto muchas iglesias que están juntando alimentos para llevar a Dolores. De eso se encargan una cantidad de asociaciones y de clubes y de todo lo demás. Las iglesias no tienen que estar juntando alimentos para llevar a Dolores, o llevar a San José, o llevar a Colonia, o llevar a Rocha. Esa es una tarea social que la hacen otras personas y que la hace el propio Estado. La iglesia está, y es la única que está preparada para eso. La iglesia está para llevar la luz y la sal a este mundo perdido. La iglesia lo que tiene es que llevar la predicación del evangelio a esos lugares. Hace 3 años atrás yo dejé de ir a Dolores, yo dejé de ir. Estuve 2 años seguidos yendo a Dolores. Todos los meses me iba hasta allá, 325 kilómetros para ir y 325 para venir, para predicar el evangelio de Jesucristo. Y ¿sabe? No había resultados. La misma gente que estaban allí en Dolores, que nos recibían, no podían juntar vecinos, no podían juntar a nadie, porque la gente no quiere saber nada del evangelio. Yo creo que esta ida a Dolores va a ser diferente. Yo creo que hoy la gente está dolida, está tocada, está sentida, porque saben que otro viento de esos, tal vez no exista la misericordia que Dios tuvo, que con vientos de 250 kilómetros por hora no se murieron 1.500 personas. Se murieron solamente 5 o 6. Era para haber sido un desastre con miles de muertos. Dios tuvo misericordia. El otro día yo estaba hablando con un pastor, el médico que sabe más de epidemias en este país, el doctor Sabio, hizo una conferencia y dijo que referente al dengue, en el primer mes que el dengue es autóctono en un país, o sea que personas lo contraen en el mismo país, el primer mes hay un 1% de la población que lo contrae.
Quiere decir que en Uruguay ya tendrían que haber más de 50.000 casos de dengue autóctono. Escuche esta cifra, más de 50.000. ¿Sabe cuántos hay? 20. Dígame si Dios no está en el Uruguay. Dígame si Dios no puso su mano sobre este país. Que no pueden encontrar casos de Zika o de chikungunya. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Pero si Dios lo va a sacudir, antes va a preparar a la iglesia. La iglesia tiene que estar preparada para ver correr a la gente venir a los templos. Y eso va a pasar pronto. Pero el Señor está esperando que usted no esté inquieto, que usted no se ponga nervioso, que usted no esté ansioso, que usted espere y confíe en Jehová. Amén. Porque dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Póngase de pie en esta hora.